Florencia, bajo una tormenta que parecía pintar las calles de melancolía, creó el escenario perfecto para un encuentro improbable. Lorenzo, un hombre acostumbrado a vivir rodeado de conquistas financieras, pero prisionero de una soledad autoimpuesta, caminaba rápidamente por las aceras mojadas. Fue allí, bajo una marquesina desgastada, que la vio. Beatriz, abrazada a un niño pequeño, luchaba por protegerse de la lluvia. Sus ojos no pedían, pero gritaban una historia que Lorenzo sintió la necesidad de escuchar, incluso sin palabras. En un impulso, sacó 500 euros y los entregó, con un gesto casi automático, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro de proporciones inimaginables. La bondad, muchas veces, llega a la vida como una prueba disfrazada de casualidad. El gesto de Lorenzo no era común, incluso para alguien adinerado. ¿Por qué se detuvo esa noche? Tal vez fuese la combinación de la culpa que cargaba y el vacío que llenaba sus días. ¿Y tú, alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces una pequeña acción tuya impactó la vida de alguien? Quizás esa moneda que diste sin mirar atrás fue la única comida de alguien. Si Lorenzo supiera lo que le esperaba, habría duplicado el monto o, tal vez, llevado a Beatriz y al niño a casa. Beatriz, por su parte, no esperaba la intervención de un extraño. La tormenta parecía un reflejo del torbellino interno que vivía. Esos 500 euros significaban un alivio momentáneo, pero más que eso, era una chispa de esperanza en un mundo que parecía indiferente. Lo que Lorenzo no sabía, al alejarse, era que Beatriz cargaba un secreto que conectaba sus vidas de una manera casi imposible. A veces, el destino crea sus propios caminos en medio del caos, y lo que parecía un gesto aislado era, en realidad, el comienzo de una cadena de eventos que Lorenzo jamás podría prever. Si paramos a reflexionar, como Lorenzo, podemos estar cruzando caminos con personas que guardan las piezas de nuestro propio rompecabezas. Él siguió esa noche sin mirar atrás, pero lo que la vida tenía reservado para él era más que una deuda de gratitud. Mientras el trueno resonaba a lo lejos, Lorenzo continuaba caminando, sin saber que ese encuentro ya estaba tejiendo una red que lo ataría a la historia de Beatriz. Lo que aún no sabía era que esa tormenta traía consigo mucho más que lluvia, traía respuestas. El silencio del cementerio San Martino era un consuelo extraño para Lorenzo. Todos los meses, religiosamente, caminaba hasta la tumba de Isabella, su difunta esposa. Las flores frescas que llevaba eran un símbolo de su devoción, pero también de su incapacidad para avanzar. Mientras arreglaba el ramo de lirios blancos, se permitía revivir los momentos que nunca volverían. La sonrisa de ella, el sonido de la risa que resonaba por la casa. Todo eso estaba atrapado en el pasado, como una película que rebobinaba y veía solo, una y otra vez. Los años pasaron, pero Lorenzo nunca permitió que el tiempo curara sus heridas. La pérdida de Isabella había dejado un vacío que ningún éxito profesional podía llenar. Por más que hubiera construido un imperio, su corazón seguía cautivo de una nostalgia que le robaba el sueño. Muchos dirían que necesitaba dejar el pasado atrás, pero ¿cómo desapegarse de alguien que aún parecía tan presente? Tal vez tú ya hayas vivido algo así, ese apretón en el pecho que surge al escuchar una canción, sentir un perfume o ver una fotografía olvidada. Lorenzo vivía eso todos los días. Curiosamente, el destino tiene formas misteriosas de empujarnos hacia adelante, incluso cuando insistimos en quedarnos en el mismo lugar. Cada visita al cementerio era un ritual, una manera de reconectarse con el amor de su vida. Pero en esa mañana en particular, algo diferente flotaba en el aire. Lorenzo no podía nombrarlo, pero lo sentía. La vida parecía a punto de entregarle una pieza inesperada del rompecabezas. ¿Alguna vez has notado cómo la vida nos susurra advertencias antes de los grandes cambios? Este era uno de esos momentos. Mientras Lorenzo dejaba el cementerio, una sombra de incertidumbre y curiosidad comenzaba a formarse. Sabía que algo estaba por venir,
pero aún no podía imaginar el impacto que eso tendría en su vida. Así como la nostalgia de Isabella lo ataba al pasado, algo o alguien estaba a punto de mostrarle que el futuro aún guardaba revelaciones. La nostalgia, después de todo, tiene un curioso modo de prepararnos para lo inesperado. Beatriz vivía en un pequeño apartamento en Florencia, un espacio modesto donde cada rincón contaba una historia de lucha y esperanza. Madre soltera, se desdoblaba entre dos trabajos para cuidar de Matteo, su hijo de 6 años. El niño era su fuerza, pero también su mayor desafío. Entre los altibajos de la rutina, Beatriz guardaba un dolor que nunca confesaba a nadie, el vacío de no conocer sus orígenes. Sus padres adoptivos eran cariñosos, pero nunca hablaron mucho sobre su madre biológica. Todo lo que sabía era un nombre Isabella y una fecha. Eso era poco, pero era todo lo que tenía. Beatriz nunca supo mucho sobre su origen. Todo lo que tenía era un vacío que parecía crecer con el tiempo, especialmente tras el nacimiento de Matteo, su hijo. ¿Por qué fue entregada para adopción? ¿Quién era su madre biológica? Las preguntas comenzaron a volverse más urgentes cuando, al organizar cajas antiguas en la casa de sus padres adoptivos, encontró algo inesperado, un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. El encabezado decía: Isabella Ferrari, hija de la élite florentina, muere en tragedia misteriosa. La nota incluía detalles de un accidente, pero lo que más llamó la atención de Beatriz fue la referencia al sepelio en el cementerio San Martino. Beatriz siempre había llevado consigo un vacío, una sensación de que algo faltaba en su vida. Aunque sus padres adoptivos habían sido amorosos, sabía que su historia tenía secretos que nadie parecía dispuesto a revelar. El recorte de periódico encontrado entre viejos pertenencias de su madre adoptiva fue el inicio de todo. La noticia hablaba de Isabella Ferrari, una mujer trágica y enigmática, cuya muerte repentina aún resonaba en la memoria de Florencia. El nombre le intrigaba, así como la mención al cementerio San Martino. Con pocas pistas, pero un corazón lleno de preguntas, Beatriz decidió buscar respuestas. «Vamos a salir, Matteo. Hoy es un día de aventura», le dijo a su hijo, tratando de disfrazar la ansiedad con ligereza. «¿Una aventura de verdad? Vamos a cazar tesoros, mamá». «¿Qué es el mayor tesoro de todos?», preguntó el niño mientras ella le ataba los zapatos. «Algo así, mi amor. Tal vez el mayor tesoro de todos sea descubrir más sobre quiénes somos». El cementerio San Martino, con sus lápidas alineadas y árboles imponentes, parecía a la vez acogedor e intimidante. Beatriz caminaba despacio, sintiendo el peso de cada paso. Cuando finalmente encontró la tumba de Isabella, se arrodilló ante ella, como si estuviera frente a un portal hacia el pasado. Mientras tocaba el mármol frío, Lorenzo apareció. Traía flores, como lo hacía todos los meses, pero se detuvo abruptamente al ver a Beatriz y al niño. La escena lo hizo retroceder por un momento, confundido, hasta que algo despertó en su memoria. Esa mujer y el niño, los conocía. Era imposible olvidar la mirada cansada y desesperada de la joven que había ayudado en la tormenta días atrás. «Con permiso», comenzó, su voz firme pero cautelosa. «Yo creo que nos encontramos antes». Beatriz se giró, sorprendida al ver al hombre que le había dado los 500 euros. «Usted es el señor que nos ayudó en la lluvia», exclamó, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. «Sí», respondió Lorenzo, aún tratando de procesar lo que veía. «Pero, ¿qué están haciendo aquí? Isabella, ¿la conocías?». Beatriz dudó antes de responder, con la voz temblorosa: «Yo creo que ella puede ser mi madre». El impacto de sus palabras fue inmediato. Lorenzo sintió el suelo vacilar bajo sus pies. «¿Tu madre? No puede ser. Isabella nunca tuvo hijos», dijo, con la voz entrecortada por la confusión. Matteo, ajeno a la tensión, tiró de la camisa de Lorenzo.
Señor, ¿usted es amigo de mi mamá?, preguntó, con la inocencia de quien ve el mundo de manera simple. Lorenzo miró al niño, luego a Beatriz, y sintió un nudo en la garganta. «¿Yo? Tal vez sea más que eso», dijo, con una sonrisa melancólica. Su presencia allí parecía un enigma que el destino le estaba imponiendo resolver. Mientras el silencio volvía a dominar el cementerio, Lorenzo sabía que necesitaba descubrir la verdad. Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Isabella nunca mencionó un hijo? ¿Quién era realmente esa mujer ante él? ¿Y cómo todo esto podría cambiar la historia que creía conocer tan bien? El encuentro en el cementerio había afectado profundamente a Lorenzo y Beatriz. Mientras caminaban hacia la salida, Matteo sostenía la mano de Lorenzo con una confianza inocente, como si él ya fuera parte de la familia. Beatriz, por otro lado, se sentía dividida entre la alegría de encontrar a alguien que podría desvelar su pasado y la vergüenza de su propia realidad. «Necesito agradecerte», dijo, rompiendo el silencio. El día de la lluvia, esos 500 euros fueron más que un gesto de bondad. Significaron un alivio que no sabía cómo encontrar. Lorenzo la miró, sorprendido por la sinceridad. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió, pero sus palabras llevaban un peso. Sabía que pocos habrían hecho lo mismo. Beatriz continuó, «tenía el alquiler atrasado. Matteo estaba enfermo, y acababa de perder uno de mis trabajos. Ese dinero pagó su medicina y la comida de esa semana. Nunca lo olvidaré». Matteo, sin entender el significado de las palabras de su madre, interrumpió emocionado, «y también compramos mi carrito azul». Lorenzo rió levemente, pero la confesión de Beatriz le hizo darse cuenta del significado más profundo de aquel encuentro en la tormenta. Tal vez el destino ya estaba trabajando en silencio, entrelazando sus vidas antes de que llegaran al cementerio. En el camino de regreso, Lorenzo ofreció llevarlos, insistiendo en que no los dejaría tomar el transporte público. Mientras conducía por las calles de Florencia, no podía alejarse de las preguntas que lo atormentaban. «Si Isabella fuera tu madre, ¿por qué nunca me contó nada? Estuvimos casados. No tiene sentido». Beatriz, dudosa, respondió, «tampoco lo sé. Tal vez ella tenía sus motivos. Quizás no tuvo elección». La respuesta, aunque honesta, solo aumentaba la frustración de Lorenzo. La amaba más que a nada. Y ahora descubro que hay una parte de ella que nunca conocí. ¿Cómo es posible? En el pequeño departamento de Beatriz, la realidad de ella se hizo aún más evidente para Lorenzo. El espacio era simple, casi espartano, pero estaba organizado con cariño. Matteo corrió a jugar con sus carritos, mientras Beatriz buscaba una caja vieja donde guardaba recortes de prensa y otros papeles antiguos. «Aquí está», dijo, entregándole el recorte a Lorenzo. Él lo tomó con cuidado, leyendo el encabezado que parecía pesar más con cada palabra. Isabella Ferrari, su Isabella, parecía tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. «Hay más cosas aquí», dijo Beatriz, señalando cartas y documentos que su madre adoptiva había guardado. Mientras Lorenzo hojeaba el material, algo empezó a formarse en su mente. Había más que solo un recorte. «Necesitamos entender todo esto», dijo con determinación. Beatriz asintió, pero su mirada mostraba preocupación. «No sé si estoy lista para descubrir todo sobre este pasado», confesó. Lorenzo suspiró. «Listos o no, a veces el pasado nos encuentra, Beatriz. Y tenemos que enfrentarlo». Ambos sabían que el camino por delante sería desafiante, pero también sentían que las respuestas estaban más cerca que nunca. Mientras Lorenzo y Beatriz exploraban la caja de documentos, algo llamó su atención: una pila de sobres alineados con precisión, numerados del 1 al 18. Cada uno tenía como remitente el nombre de Giovanna Ferrari, madre de Isabella. Lorenzo se detuvo al ver el nombre.
Giovanna, murmuró, sintiendo el peso de los recuerdos. ¿Giovanna quién?, preguntó Beatriz. Ella era la madre de Isabella, era rígida, controladora. No hacía nada sin una razón. Beatriz tomó uno de los sobres, observando la caligrafía impecable y formal. Mi madre adoptiva nunca mencionó esto, no recuerdo haber oído ese nombre, mis padres nunca hablaron, dijo, perpleja. ¿Ella guardó todo sin abrir? Lorenzo asintió, dándose cuenta de que esos sobres podrían contener respuestas enterradas desde hace mucho tiempo. Empecemos por el primero, dijo Lorenzo, tomando con cuidado el sobre número 1. Al abrirlo, encontró una pequeña nota escrita de forma sucinta: cualquier duda, consulte al señor Alberto Farnese. Abajo del texto estaba la dirección de la oficina del abogado. El resto del sobre contenía una cantidad considerable de dinero, billetes antiguos. Beatriz observaba todo con una mezcla de curiosidad y desasosiego. Ella le mandaba dinero a mi madre, ¿por qué mi madre adoptiva nunca usó ese dinero? ¿Nunca habló de esto?, preguntó, mientras Lorenzo pasaba los dedos por el billete. Tal vez ella sabía que era algo más grande de lo que podía manejar, sugirió él. Decidieron abrir los siguientes sobres, cada uno revelando el mismo patrón, en cada sobre, más dinero, cuidadosamente colocado dentro. Es como si estuviera comprando silencio, dijo Lorenzo, el tono amargo evidente en su voz. Beatriz sentía el peso del descubrimiento a cada sobre. La cantidad total era considerable, pero lo más impresionante era la intención detrás de esto. Giovanna parecía haber planeado cada detalle, asegurándose de que nadie cuestionara la adopción o el origen de Beatriz. Mi vida entera fue comprada, dijo ella, sosteniendo el último sobre con manos temblorosas. Matteo, ajeno a la tensión, jugaba al fondo, pero su risa parecía resonar en un ambiente cargado de emoción. Cuando todos los sobres estaban abiertos, solo quedaba una dirección clara: el señor Alberto Farnese. Farnese. Él era abogado de la familia de Isabella. Lo recuerdo en los eventos. Siempre discreto, pero muy eficiente, dijo Lorenzo. Beatriz lo miró con determinación. Si él estaba involucrado, necesitamos encontrarlo. ¿Puedes saber lo que realmente sucedió? Lorenzo asintió, pero algo en él aún resistía. ¿Cómo había mantenido Farnese en secreto algo tan grave durante tanto tiempo? Si fue el intermediario, él sabe la verdad, dijo Lorenzo, decidido. Beatriz estuvo de acuerdo, aunque se notaba visiblemente nerviosa. Quiero ir contigo, afirmó. Si alguien debe escuchar lo que tiene que decir, soy yo. Lorenzo la miró con seriedad. Tienes razón. Vamos juntos. Ha llegado el momento de descubrir lo que realmente pasó. Mientras guardaban los sobres, el nombre de Farnese parecía crecer en sus mentes, como un fantasma del pasado listo para emerger y revelar los secretos más oscuros de sus vidas. Lorenzo y Beatriz encontraron dificultades al intentar localizar a Alberto Farnese. Tras algunas llamadas, descubrieron que estaba viajando a España y no regresaría en unas semanas. Tendremos que esperar, dijo Lorenzo, cerrando el teléfono con un suspiro. Beatriz, aunque ansiosa, vio en la espera una oportunidad para procesar todo lo que había descubierto hasta entonces. En los días siguientes, pasaron más tiempo juntos, como si el destino quisiera entrelazar sus caminos con calma. Una tarde, Lorenzo invitó a Beatriz y a Matteo a dar un paseo por el parque. Mientras Matteo corría tras las palomas con su carrito azul, Lorenzo y Beatriz se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Beatriz le pidió que hablara de Isabella, cómo era. Lorenzo, observando a Matteo, comenzó: Isabella era la mujer de mi vida. Nunca imaginé que alguien pudiera hacerme tan feliz. Lorenzo continuó: Isabella era única, dijo Lorenzo, con la mirada perdida en los recuerdos.
Ella tenía una alegría que contagiaba a todos a su alrededor. Era hermosa, no solo por fuera, sino sobre todo por dentro. Tenía un corazón enorme, siempre ayudando a quien lo necesitara, incluso si era alguien que apenas conocía. Amaba las pequeñas cosas de la vida, flores simples, libros antiguos, paseos por el campo. Y había esa risa, ligera, sincera, que parecía iluminarlo todo. Pero también había una tristeza en sus ojos, una profundidad que nadie podía alcanzar. En su momento, no lo entendía. Ahora veo que Isabella se perdía en pensamientos, cargando algo que nunca compartió conmigo. Nunca se abrió del todo, y tal vez nunca percibí cuánto eso la consumía. Beatriz se giró hacia él, sorprendida por la repentina apertura. ¿Cómo se conocieron?, preguntó, curiosa. Lorenzo sonrió nostálgicamente. Fue en una fiesta de su familia. Ella estaba deslumbrante, pero había algo más allá de la belleza. Una tristeza en los ojos que nadie parecía notar, menos yo. Hablamos toda la noche. Era fascinante, llena de sueños. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Nos casamos 2 años después, y fueron los 3 años más felices de mi vida. Hasta el accidente. Beatriz guardó silencio, pero la mirada de Lorenzo lo decía todo. ¿Y nunca te volviste a casar?, preguntó. Lorenzo sacudió la cabeza, con una sonrisa melancólica. No. Después de Isabella, nadie parecía suficiente. Beatriz se emocionó con el amor de Lorenzo por Isabella. Qué lindo, me alegra que Isabella haya encontrado a un hombre tan generoso como tú, Lorenzo. De lo poco que nos conocemos, estoy segura de que mereces ser feliz, dijo Beatriz. Lorenzo agradeció con una pequeña sonrisa en el rincón de sus labios, las memorias de Isabella volviendo cada vez más fuerte con la llegada de Beatriz y Matteo a su vida. Por dentro, Lorenzo se preguntaba por qué Isabella nunca le dijo que tenía una hija. Si le hubiera contado, podrían haber buscado juntos a la bebé, o tal vez Isabella no quiso a la bebé. No. Pensó él, Isabella era la persona más amable que había conocido, no abandonaría a un niño así. Fue entonces que se dio cuenta de que Beatriz lo miraba con cariño y volvió al presente. Para aligerar los recuerdos tristes, Lorenzo preguntó, ¿pero y tú, Beatriz? Cuéntame sobre ti, sobre Matteo. Tenía muchos sueños cuando era más joven, dijo ella, moviendo la cuchara en la taza. Siempre quise ir a la universidad, estudiar historia del arte. Pero luego llegó Matteo, y todo cambió. Lorenzo levantó las cejas, curioso. ¿Cambió cómo? Era muy joven cuando el padre de él se fue. No estaba preparada para ser madre sola, pero no había otra opción. Matteo se convirtió en mi prioridad, y mis sueños tuvieron que esperar. Lorenzo le escuchó atentamente, admirado por su fuerza. Eso es admirable, Beatriz. Elegiste el camino más difícil, pero también el más correcto. Ella sonrió, agradecida. Quizás, pero a veces me pregunto si aún hay tiempo para mí, ¿sabes? Para mis sueños. Lorenzo asintió, con una mirada contemplativa. Siempre hay tiempo para los sueños. Solo necesitas el coraje para retomarlos. Lorenzo decidió llevar a Beatriz y a Matteo a conocer el centro histórico de Florencia. Mientras paseaban por las calles estrechas, él contaba historias sobre la ciudad. Aquí, Isabella y yo solíamos pasear los domingos. A ella le encantaba detenerse en cada librería que encontraba. Beatriz notó la suavidad en su voz cada vez que hablaba de Isabella. Ella debía ser increíble, comentó Beatriz, sintiendo una mezcla de admiración y compasión. Lorenzo se detuvo y miró a Beatriz. Lo era. Pero, ¿sabes qué es lo que más admiraba de ella? Su fuerza. A pesar de todo lo que pasó,
siempre parecía luchar por encontrar la alegría. Beatriz reflexionó por un momento, como si esas palabras la tocaran de manera personal. Sabes, Lorenzo, a veces siento que mi vida es una serie de batallas, una tras otra. No sé si podría ser tan fuerte como ella lo fue. Lorenzo sonrió amablemente. Beatriz, estás subestimando tu fuerza. Míralo a Matteo. Él es la prueba viva de que ya has ganado muchas batallas. Matteo, corriendo adelante, se volvió y gritó: «Mamá, vamos a comer helado». Ambos se rieron y siguieron al niño, dejando de lado las conversaciones serias por un momento. En una noche tranquila, Lorenzo pasó por el apartamento de Beatriz con un libro antiguo que encontró en su biblioteca. «Pensé que te gustaría», dijo, entregándole el volumen de Historia del Arte. Beatriz abrió el libro y sus ojos se iluminaron. «No recuerdo la última vez que leí algo que no fuera para Matteo». «Gracias, Lorenzo». Él se encogió de hombros. «Los sueños no mueren, Beatriz. A veces, solo duermen un poco». Mientras ella hojeaba las páginas, Matteo apareció con una de sus creaciones de papel y dijo: «Mira, mamá, somos nosotros». El dibujo mostraba a Beatriz, Matteo y Lorenzo tomados de la mano. El silencio que siguió estuvo lleno de emoción. Después de semanas de espera, Lorenzo finalmente recibió la noticia de que Alberto Farnese había regresado de viaje. Él y Beatriz decidieron visitarlo en su antigua propiedad en las afueras de Florencia. El lugar, a pesar de ser imponente, parecía desgastado por el tiempo, un reflejo del propio abogado, ahora un hombre anciano y recluso. Lorenzo y Beatriz llegaron a la propiedad de Alberto Farnese en una tarde silenciosa, las sombras de los árboles proyectando un aire sombrío sobre la casa. El abogado los recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Señor Farnese», comenzó Lorenzo, serio, «vinimos a hablar sobre Isabella Ferrari». El nombre de Isabella pareció congelar el aire por un instante, pero Alberto mantuvo su compostura. «No sé de qué están hablando», dijo, con voz firme. «Y aunque lo supiera, no hay nada que pueda decir. Isabella ya se fue, no sé qué quieren, Lorenzo». Sin embargo, Beatriz no retrocedió. «Creo que Isabella era mi madre biológica», dijo, con la voz cargada de emoción. Alberto frunció el ceño, claramente incómodo. «Eso es imposible. Isabella nunca tuvo hijos, ¿quién te dijo eso?». Beatriz dudó antes de responder. «No fue quien me lo dijo, sino lo que encontré. Documentos, cartas. Y esto». Colocó los 18 sobres sobre la mesa. Alberto, al ver los sobres numerados y cuidadosamente sellados, se mostró visiblemente afectado. Abrió el primer sobre con manos temblorosas, leyendo la nota que Giovanna había escrito décadas atrás: «Cualquier duda, busca a Alberto Farnese». «Estos sobres», murmuró, casi para sí mismo. «No puedo creer que tu familia adoptiva nunca usara el dinero». Beatriz asintió. Eran personas simples, pero muy honestas. «Pasamos por dificultades, sí, pero creo que nunca quisieron que yo fuera tratada como una mercancía. Me dieron mucho amor, y por eso estaré eternamente agradecida». Alberto movió la cabeza lentamente, intentando procesar la situación. «Tu madre adoptiva debió ser una mujer admirable. Pero Giovanna, tu abuela, era diferente. Era una mujer dura, inflexible. Controlaba todo y a todos a su alrededor, incluida Isabella». Lorenzo, que había permanecido en silencio hasta entonces, preguntó: «¿Por qué Giovanna haría eso? ¿Qué hizo Isabella para merecer tanto rigor?». Alberto suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir un baúl de memorias dolorosas. Isabella solo tenía 15 años cuando quedó embarazada. Giovanna consideraba que eso era un escándalo insoportable para la familia. El embarazo fue ocultado, y cuando Beatriz nació,
Giovanna tomó la decisión por ella. Isabella no tuvo elección. Beatriz sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi padre? ¿Quién era él? Alberto dudó antes de responder. Tu padre era un joven humilde, hijo del cocinero de la casa. Giovanna lo consideraba indigno. Lo alejaron y nunca volvió a tener contacto con Isabella ni contigo, ni siquiera supo de tu existencia. La tensión en la sala era palpable. Alberto seguía mirando los sobres como si cada uno fuera una acusación contra él. Giovanna creía que estaba protegiendo a la familia. Pero, tal vez hizo más daño que bien. Beatriz sintió lágrimas escurrirse por su rostro. Entonces, ¿Isabella no me abandonó por elección propia?, preguntó, casi en un susurro. No, respondió Alberto, finalmente. Ella era solo una niña, asustada y controlada por una madre que la dominaba completamente. Mientras Beatriz absorbía la revelación, Farnese continuó, Isabella fue obligada a ocultar el embarazo de todos. Giovanna hizo un acuerdo con una familia de empleados de confianza, que aceptarían criar a ti como su hija, a cambio de apoyo financiero. Isabella nunca tuvo voz en esa decisión. Cuando naciste, Giovanna la alejó completamente, prohibiendo cualquier contacto. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones conflictivas. Lorenzo puso la mano en el hombro de Beatriz, como si dijera sin palabras que no estaba sola. Alberto suspiró de nuevo, como si cada respuesta fuera una batalla interna. Giovanna tenía miedo. Miedo de lo que sucedería si la sociedad descubría sobre ti. El nombre Ferrari era todo para ella. Pero eso no es todo. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde podía llegar. Había una cuestión de herencia. Si te reconocían, eso cambiaría todo. Giovanna quería asegurarse de que la fortuna de la familia permaneciera intacta, y, para eso, necesitabas desaparecer. Lorenzo apretó los puños, intentando contener su indignación. ¿Entonces todo esto fue por dinero, por estatus? ¿Sacrificó a su propia nieta para mantener las apariencias? Alberto asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, Beatriz se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y Isabella? ¿Qué sentía ella sobre todo esto? Alberto parecía tragar en seco. Nunca superó. Siempre había una tristeza en sus ojos, una ausencia que nadie podía llenar. Isabella era una joven llena de vida, pero Giovanna la moldeó en lo que ella necesitaba que fuera. Creo que, en el fondo, ella cargaba la culpa de nunca haber luchado más por ti. Él abrió un cajón de la vieja escritorio y sacó un pequeño cuaderno de tapa de cuero, desgastado por el tiempo. Isabella me dio esto antes de morir. Me dijo que, si algo le pasaba, debía entregárselo a tu hija. Lorenzo frunció el ceño al escuchar a Alberto mencionar las últimas palabras de Isabella. ¿Antes de morir?, preguntó, con la voz cargada de incredulidad. ¿Ella sabía que iba a morir? Alberto dudó, como si buscara la mejor manera de responder. No exactamente. Pero Isabella siempre tuvo una sensibilidad especial para presentir cosas. La última vez que la vi, parecía inquieta, como si algo estuviera a punto de suceder. Beatriz miró a Lorenzo, cuya expresión era una mezcla de shock y tristeza. El silencio seguía siendo pesado en la sala, pero ahora llevaba un nuevo tono, hecho de revelaciones que comenzaban a componer una historia más clara. Alberto, aún sosteniendo el cuaderno de cuero, suspiró antes de continuar. Después de que Beatriz fue entregada a la familia adoptiva, Isabella cambió. En los años siguientes, ella y Giovanna apenas se hablaban. Su relación siempre había sido tensa, pero después de eso, se volvió casi insoportable. Isabella comenzó a rebelarse contra su madre. Quería su independencia, quería distancia. Hizo una pausa, observando el rostro de Beatriz, que parecía absorber cada palabra.
ella fue a estudiar a Inglaterra. Allí, lejos del control de Giovanna, Isabella finalmente comenzó a descubrir quién era realmente. Lorenzo, que había escuchado todo en silencio hasta entonces, confirmó: eso tiene sentido. Cuando conocí a Isabella, ella ya había regresado de Inglaterra. Siempre me decía que esos años fueron los mejores de su vida. Nunca hablaba mucho de su madre, pero yo lo notaba. Había un abismo entre ellas. Isabella evitaba a Giovanna lo más que podía. Hizo una pausa, con los ojos perdidos en recuerdos. Pero también había momentos en que parecía cargar con un peso, algo que nunca quiso compartir conmigo. Creo que ahora entiendo por qué. Alberto asintió, con un semblante grave. Cuando regresó a Florencia, te conoció, Lorenzo. Isabella se enamoró perdidamente. Por primera vez, parecía haber encontrado algo que podría llenar ese vacío. Ella evitaba a su madre, pero Giovanna, por otro lado, siempre estaba intentando controlar sus decisiones, incluso el matrimonio. Beatriz observaba atentamente a Lorenzo. ¿Nunca sospechaste nada?, preguntó ella. Lorenzo sacudió la cabeza. No. Isabella era muy reservada sobre algunas partes de su pasado. Pero ahora me doy cuenta de que había cosas que simplemente no podía decir. Beatriz, con la voz entrecortada, preguntó: ¿ella nunca intentó acercarse a mí? Alberto la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Creo que quería. Pero Isabella creía que su madre adoptiva le daría el amor que ella no podía. Y nunca superó la idea de que, al intentar acercarse, tú podrías odiarla y no aceptarla. Tal vez, en el fondo, también sintió que falló contigo, y sobre todo consigo misma, por no haber sido lo suficientemente fuerte y luchar contra Giovanna. El peso de las palabras cayó sobre todos en la sala. Lorenzo, poniendo su mano en el hombro de Beatriz, intentó ofrecer consuelo. Ella te amaba a su manera, Beatriz. Y a pesar de todo, seguía siendo la mujer más bondadosa que he conocido. Beatriz tomó el cuaderno con manos temblorosas. Sintió el peso emocional de ese objeto, como si llevara parte del alma de Isabella. ¿Ella guardó esto, para mí?, preguntó, con lágrimas formándose en sus ojos. Alberto asintió, pareciendo aliviado por finalmente cumplir la promesa que había guardado durante tanto tiempo. Lorenzo, por su parte, aún luchaba para procesar la idea. Ella sabía que corría algún riesgo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Por qué no me dijo nada? La sala se sumió en un silencio pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Beatriz sostenía el cuaderno contra su pecho, como si fuera una conexión tangible con una madre que nunca conoció. Voy a leer esto, dijo, finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Necesito saber lo que quería decirme. Lorenzo puso una mano en su hombro, ofreciendo apoyo. Estamos juntos en esto, Beatriz. Descubriremos todo, juntos. Beatriz se sentó al lado de Lorenzo y abrió el cuaderno con cuidado, como si estuviera desenterrando un secreto enterrado durante años. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones y pensamientos sueltos, la caligrafía de Isabella oscilando entre firmeza y vacilación. Algunas frases llamaron su atención de inmediato: el pasado me sigue como una sombra. Perdí algo que nunca podré recuperar, pero aún así, espero que esté bien. Beatriz sintió un apretón en el pecho, como si las palabras estuvieran escritas directamente para ella. Mientras Lorenzo leía por encima de su hombro, su expresión iba de la perplejidad a la tristeza. Estas son sus palabras, dijo él, casi en un susurro. Reconozco la forma en que pensaba, la manera en que describía los sentimientos. Es como escuchar su voz de nuevo. Beatriz pasó la página y encontró algo aún más impactante, un dibujo simple de un bebé, con la palabra, perdón, escrita justo debajo.
Sus manos comenzaron a temblar, y Lorenzo inmediatamente sostuvo el cuaderno para que ella pudiera recuperar el aliento. Ella estaba hablando de ti, Beatriz, dijo él, con un nudo en la garganta. Alberto, que observaba todo en silencio, finalmente se pronunció. Isabella me dio este cuaderno el día de su boda contigo, Lorenzo. Nunca entendí por qué parecía tan melancólica en un momento que debería haber sido el más feliz de su vida. Pero ahora todo tiene sentido. Este cuaderno era su forma de guardar lo que no podía decirle a nadie, ni siquiera a ti, Lorenzo. Las palabras golpearon a Lorenzo como un puñetazo. Se levantó, caminando por la sala, incapaz de ocultar su dolor. Entonces, ¿ella vivió con esto todo el tiempo? ¿Sola? ¿Sin confiar en mí? Su voz temblaba de indignación y tristeza. Beatriz cerró el cuaderno, apretándolo contra su pecho. Ella quería protegerme, ¿no? Por eso nunca intentó encontrarme. Pero, al mismo tiempo, no podía olvidar. Alberto asintió, con la mirada pesada. Sí, creo que siempre cargó con ese peso. Y tal vez el cuaderno era su manera de lidiar con la culpa y la añoranza. Lorenzo se detuvo, volviéndose hacia Beatriz. No estás sola en esto. No ahora. Vamos a descubrir todo lo que hay por descubrir, y vamos a honrar su memoria. Beatriz sonrió levemente, aún con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, Lorenzo. Gracias por estar aquí. Mientras Beatriz y Lorenzo procesaban lo que habían descubierto, Alberto, que hasta entonces había permanecido en silencio, aclaró su garganta y habló en un tono más formal. Hay algo más que necesitan saber, comenzó, sus palabras cargadas de gravedad. Giovanna, a pesar de todas sus fallas y del control que ejercía sobre Isabella, dejó algo en su testamento que te involucra directamente, Beatriz. Beatriz frunció el ceño, confundida. ¿Yo? ¿Cómo así? Alberto se acomodó en su silla, claramente incómodo con el peso de lo que estaba a punto de decir. Giovanna estipuló que, si alguna vez descubrieras tu verdadera origen y se confirmara que eres hija de Isabella, tendrías derecho a una parte significativa de la herencia de la familia Ferrari. Hizo una pausa, permitiendo que la información se asentara. Pero hay una condición, será necesario un test de ADN para validar tu filiación. Lorenzo parecía incrédulo. ¿Giovanna hizo eso? Pasó toda su vida controlando a Isabella, negando cualquier conexión contigo, y aún así dejó esta cláusula en el testamento. Alberto asintió. Sí. Tal vez era su forma de intentar corregir lo que hizo, o tal vez era otra manera de controlar la narrativa, incluso después de su muerte. Giovanna era una mujer complicada, pero no podemos ignorar que esto está legalmente documentado. Beatriz se quedó en silencio, la cabeza girando con la idea de que, incluso sin saberlo, su nombre estaba ligado al destino de los Ferrari. ¿Y qué pasa si el test de ADN confirma?, preguntó Beatriz, su voz temblorosa. Alberto respondió con calma, tendrás derecho a una parte significativa de los bienes de la familia. No solo dinero, sino propiedades, acciones y otros activos que Giovanna administraba. Ella determinó que, si se descubría tu filiación, serías la legítima heredera de un porcentaje considerable del patrimonio. Lorenzo asintió, aún perplexo. Eso explica por qué quería mantener todo en secreto. Se trataba de control, siempre lo fue. Beatriz respiró hondo, intentando procesar la nueva información. ¿Y si no quiero nada de esto? ¿Y si solo quiero la verdad sobre mi madre, sin involucrarme en este legado? Alberto sonrió levemente, como si esperara la pregunta. Esa es una elección que solo tú puedes hacer, Beatriz. Pero el test de ADN es el primer paso, independientemente de lo que decidas. No es solo una formalidad legal, también es una respuesta definitiva a lo que siempre has querido saber, ¿quién eres? Lorenzo puso una mano reconfortante en el hombro de Beatriz. No tienes que decidir nada ahora. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero,
el test. Luego, decides qué hacer con eso. Beatriz asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Está bien, dijo finalmente. Hagamos el test. Necesito saber, pero sé que Isabella es mi madre, estoy segura, exclamó Beatriz. Los días de espera por el resultado del test de ADN fueron un torbellino de ansiedad y reflexión para Beatriz y Lorenzo. Durante este tiempo, Matteo parecía haber encontrado en Lorenzo una figura paterna natural. Lo seguía a todas partes, llamándolo para jugar o pedirle ayuda con sus pequeños proyectos de construcción con bloques. Beatriz, por su parte, aprovechó el tiempo para compartir con Lorenzo todo lo que había descubierto en el diario de Isabella. Cada palabra parecía sacar a la luz emociones guardadas, tanto para Beatriz como para Lorenzo. Este cuaderno no es solo un diario, dijo Beatriz en una tranquila noche, mientras estaban sentados en la sala. Es su historia, Lorenzo. La historia que nunca pudo contar a nadie. Lorenzo la observaba atentamente, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que él también necesitaba resolver. Ella escribió sobre mi padre biológico, continuó Beatriz, con la voz entrecortada. Dijo que era amable, soñador y que la hacía sentir amada como nadie. Pero también escribió sobre el miedo. El miedo a su madre, a la sociedad, al futuro. Días antes de que naciera, dejó de escribir. Es como si el dolor fuera más grande de lo que podía poner en palabras. Lorenzo sostuvo la mano de Beatriz mientras ella contaba. ¿Y después?, preguntó suavemente. Beatriz sonrió tristemente. Después de muchos años, volvió a escribir. Ya estaba casada contigo. Lorenzo abrió los ojos, sorprendido. ¿Ella escribió sobre nosotros? Beatriz asintió. Sí. Dijo que eran felices. Que tú eras la mejor cosa que le había pasado en la vida. Lorenzo desvió la mirada por un momento, la emoción evidente en su rostro. Ella también escribió sobre mí, continuó Beatriz. Decía que, aunque era feliz a tu lado, nunca pudo perdonarse por no haber estado conmigo. Pero lo más bonito fue cómo escribió sobre cuánto me amaba, incluso desde lejos. Deseaba que algún día lo supiera. Beatriz pasó algunas páginas más y se detuvo, dudando antes de leer la siguiente entrada. Hay algo más, dijo, mirando a Lorenzo. Ella escribió sobre ti y sobre el futuro. Dijo que, si algo le pasaba, quería que fueras feliz. Quería que te abrieras a encontrar el amor de nuevo. Que no le gustaría que pasaras la vida solo, porque tenías mucho que ofrecer al mundo. Lorenzo permaneció en silencio, procesando esas palabras. Finalmente, habló, con la voz entrecortada por la emoción. Ella siempre pensaba en los demás antes que en sí misma. Aun cargando tanto peso, seguía queriendo que yo fuese feliz. La relación entre Lorenzo, Beatriz y Matteo se profundizaba cada día. Matteo ya empezaba a llamarlo abuelo, sin dudarlo, algo que Lorenzo no corregía, pero tampoco incentivaba directamente. Beatriz notaba cómo Lorenzo se integraba en sus vidas con tal naturalidad, como si el destino ya hubiera planeado esto desde hace tiempo. Y, aunque el test de ADN traía incertidumbres, lo que cada vez era más claro para ambos era que, independientemente del resultado, estaban construyendo algo verdadero y significativo, una verdadera relación de padre e hija. A pesar de no ser el padre biológico de Beatriz, Lorenzo no podía contener el deseo de ser el padre de esta joven tan fuerte y luchadora. Cuando finalmente llegó el resultado de la prueba de ADN, Lorenzo y Beatriz lo abrieron juntos, el silencio entre ellos cargado de expectativa. Positivo, murmuró Lorenzo, mirando el documento con ojos llenos de emoción. Beatriz respiró profundo, intentando asimilar la confirmación de algo que, en el fondo, ya sentía. Entonces, es oficial, dijo ella, con una sonrisa tímida. Isabella era realmente mi madre. Lorenzo le puso una mano reconfortante en el hombro. Y eso te convierte en parte de la familia Ferrari, no solo por el nombre, sino por todo lo que ella representaba. Con la confirmación en mano, Beatriz decidió seguir un nuevo camino,
descubrir más sobre su padre biológico. Lorenzo, siempre a su lado, se ofreció a ayudarla en la investigación. La búsqueda los llevó a registros antiguos y, eventualmente, al encuentro con parientes lejanos del hombre que Isabella amó en su juventud. Fue con pesar que Beatriz descubrió que él había fallecido muy joven, víctima de una enfermedad que no tuvo tiempo de tratar. Era tan joven, dijo ella, con lágrimas en los ojos al leer el registro. Ella lo perdió, al igual que me perdió a mí. No puedo imaginar cómo pudo seguir adelante. Cuando Beatriz recibió la noticia sobre su padre biológico, la tristeza que sintió se mezcló con la realización de que un capítulo más de su historia había sido revelado. Era tan joven, dijo ella, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Murió antes de siquiera tener la oportunidad de saber sobre mí. Lorenzo, sentado a su lado, hizo un gesto reconfortante. No lo conocí, pero por lo que Isabella escribió, él era alguien que la hacía sentir especial. Y eso, Beatriz, significa que te amó de alguna manera, a través del amor que tenía por ella. Beatriz pasó días reflexionando sobre todo lo que había descubierto. La ausencia de su padre biológico era un dolor, pero al mismo tiempo, comenzó a ver en Lorenzo algo que iba más allá de un amigo o un confidente. Él era una figura estable, un vínculo entre ella e Isabella, alguien que, con paciencia y cariño, estaba ayudándola a llenar los vacíos de su vida. Sin darse cuenta, Beatriz comenzó a tratarlo como un guía, alguien que ofrecía un apoyo que nunca imaginó necesitar. Para Matteo, Lorenzo ya era parte de la familia. En una tarde cualquiera, mientras jugaban juntos en el suelo de la sala, Matteo llamó a Lorenzo, abuelo, por primera vez. Lorenzo se detuvo un momento, sorprendido, antes de sonreír ampliamente. «Abuelo», preguntó, riendo mientras Matteo reía junto, sin percibir el impacto de la palabra. Beatriz, que observaba la escena, sintió una ola de emoción. Lorenzo aceptó el papel con naturalidad, abrazando a Matteo con afecto. «Si es así como quieres llamarme, Matteo, estaré muy feliz». A partir de ese día, la dinámica entre ellos se consolidó. Beatriz encontraba en Lorenzo la fuerza y orientación que nunca tuvo de un padre, mientras Matteo lo veía como una fuente de seguridad y amor. Lorenzo, por su parte, sentía que su vida estaba encontrando un nuevo propósito. No se trataba de reemplazar a nadie, sino de construir algo genuino con las personas que ahora estaban a su lado. Comenzó a enseñar a Matteo pequeños trucos de jardinería, algo que a Isabella le encantaba. «Tu abuela amaba plantar flores», decía él. «Hagámoslo juntos». Beatriz observaba estas interacciones con el corazón lleno. Sin ser intencional, Lorenzo estaba llenando un vacío tanto en su vida como en la de Matteo. Con el resultado del ADN oficializado, Beatriz finalmente tuvo acceso a la parte de la herencia dejada por Giovanna. A pesar de todo el dolor que su abuela causó, Beatriz decidió aceptar lo que le correspondía, no por codicia, sino como una forma de honrar a Isabella y el sacrificio que ella había hecho. La herencia trajo una nueva estabilidad a su vida, permitiéndole organizarse mejor y, finalmente, comenzar a seguir el camino que siempre había deseado. «Ahora puedo hacer esto», le dijo a Lorenzo, con un brillo de esperanza en los ojos. «Voy a la universidad. No solo por mí, sino por Matteo y por Isabella». Lorenzo fue su mayor apoyo. Siempre dispuesto a ayudar, asumió parte de las responsabilidades con Matteo mientras Beatriz se dedicaba a sus estudios. «Puedo ir a recogerlo a la escuela mañana», dijo él casualmente, durante una conversación. Beatriz, con una sonrisa, respondió: «Ya haces tanto por nosotros, Lorenzo». «Gracias, de verdad. No sé qué haría sin ti». Él solo se encogió de hombros y rió. «Es un placer, Beatriz. Matteo me da una energía que ni sabía que tenía. Y, para ser honesto, eso me hace sentir más cerca de Isabella. Como si ella hubiera planeado todo esto de alguna manera». En una de esas tardes en que Lorenzo fue a recoger a Matteo de la escuela, algo inesperado ocurrió. Mientras esperaba en el patio, vio a una mujer de mirada gentil y sonrisa acogedora. Ella estaba allí para recoger a su hija,
que jugaba con Matteo en el parque. Un breve momento de intercambio de miradas fue seguido por una conversación casual. Parece que se llevan bien, comentó la mujer, señalando a los niños. Lorenzo sonrió. Sí, Matteo tiene mucha energía. Parece que su hija también. La mujer extendió la mano, presentándose. Me llamo Clara. Perdí a mi esposo hace algunos años y bueno, ahora somos solo nosotras dos. Lorenzo se sorprendió por la franqueza, pero respondió con suavidad. Entiendo. Perdí a mi esposa hace mucho tiempo. Tal vez tengamos más en común de lo que imaginamos. La conversación fue breve, pero dejó algo en el aire. Lorenzo no podía ignorar la sensación de que Isabella le estaría sonriendo en ese momento, animándolo, como había escrito en su diario: si algo me sucede, quiero que él sea feliz. Que encuentre a alguien que lo ame como yo lo amé. Era como si la vida estuviera ofreciendo una nueva oportunidad de conexión y felicidad. Mientras tanto, Beatriz florecía en su nueva rutina. La universidad era un desafío, pero finalmente sentía que estaba en el camino correcto. Matteo adoraba contar a todos que su madre estaba estudiando para ser la mejor maestra de arte del mundo. Lorenzo seguía siendo una presencia constante, un pilar de apoyo en su vida. Y, aunque el futuro era incierto, Beatriz sabía que, con su nueva familia Lorenzo, Matteo e incluso Isabella en espíritu, tenía todo lo que necesitaba para construir un nuevo capítulo lleno de propósito y esperanza. Beatriz y Lorenzo juntos habían encontrado más que respuestas al pasado, habían encontrado un futuro como una familia muy feliz.